Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Es una bendición estar acá hoy. Si usted tiene duda de lo que Dios quiere que usted haga, escuche esa canción con bastante frecuencia. Y tú dirás, bueno, pero es que la iglesia no soy yo solo, ¿no? Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como Jimmy habló. Y cada templo tiene la función de hacer lo que dice esa canción. Hay una parte que me gusta mucho porque tiene que ver con mi profesión. Y dice, yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. A pesar de que la iglesia está llena de personas imperfectas, muchas veces hipócritas, mentirosos, ladrones, adúlteros y todas esas cosas, por las cuales muchos de los que están afuera muchas veces no quieren ir a la iglesia porque ven eso dentro de la iglesia. A pesar de eso, de que la iglesia puede incluso que esté enferma, sigue siendo la enfermera de la humanidad. No sé si han escuchado eso. A pesar de, sigue siendo. Si usted tiene duda de qué es lo que Dios quiere en su vida, escuche ese tema para que sepa cómo Dios lo utiliza en su vida. El tema de hoy se llama el cristiano frente al llamado de Dios. Eso Jimmy me lo dio a hacer hace 3 semanas. Ustedes fueron testigos cuando Jimmy dijo, bueno, alguien habló de que Dios lo estaba tocando. Y me dijo, desde aquí, creo que fue cuando Denise le hizo una historia, ¿no? Y le dijo, bueno, eso se lo voy a dejar a Dani, que hable de ese tema del cristiano, no, que hable de cuando Dios te toca. Algo así me dijo. Entonces traté de ajustarlo. Y realmente él sabía por qué lo estaba haciendo. De hecho, el tema vino un tema en una situación difícil de nuestras vidas, como familia. Y me lo tuve que predicar a mí como cada mensaje antes de venir aquí. Estoy seguro que lo mismo le pasa a Jimmy y a los pastores que están aquí presentes. Si nosotros no somos capaces de predicar nuestro mensaje, nosotros no somos capaces de transmitírselo a ustedes. Hace 5 años, la iglesia donde yo me congregaba enfrentó una dificultad. Y yo recuerdo estando sentado, dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga frente a esta situación que está pasando? Yo llevaba 4 años ya calentando el banco, pero no porque no había opciones para hacer nada, sino porque yo no hacía nada. Y Dios utilizó aquella situación para despertar nuestro deseo, nuestro interés de hacer algo. Ahí fue cuando yo conocí al pastor Jimmy. Recuerdo que se paró en aquella iglesia y Jimmy dijo, todo el que quiera ayudar en lo que vamos a hacer, se acerca a mí. Fui, me acerqué a Jimmy y le dije, oye, mira, yo no sé hacer nada. Yo solo quiero ayudar, ponme a hacer lo que haya que hacer. Y entonces yo le dije, él me dijo, lo único que yo quiero es que tú vengas los viernes a las clases que vamos a hacer. Y así empezó parte de nuestra carrera ministerial. Allá estaba el pastor Víctor, que también está aquí hoy, y es testigo de todo esto. Y así empezamos a trabajar, hasta que Jimmy luego también tomó una decisión y me soltó aquella papa caliente. Y ahí me quedé yo también dirigiendo un grupo de jóvenes. Pero años después, creo que fueron 2 años y medio después, si mal no calculo, aquel pastor que el único que yo había conocido en mi vida, el que me bautizó, se paró un día en el púlpito y dijo que se iba a retirar. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Y yo estaba sentado en el mismo sitio donde Jimmy se había parado, donde estaba sentado cuando Jimmy se paró años atrás. Y le volví a preguntar al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? ¿Cuál es? ¿Qué tú tienes para mí? Nunca me imaginé lo que Dios tenía. Solo sé que después de ese día fuimos al comedor. Creo que él sí cocinó aquel día. Y Víctor me dijo, estoy orando por ti. ¿Cierto, pastor? Y yo lo miré y le dijo, tú lo que eres, literalmente le dije así, tú lo que eres loco. Loco. Y ahí empezó lo que uno siempre llama, ahí fue cuando Dios me llamó a hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Cuando Dios me llamó al ministerio pastoral. No fue una pelea fácil,
tomar una decisión. Cuando tú te vas a parar aquí a hablar delante de Dios y de parte de Dios, es más difícil que dar una consulta médica. Fue una pelea muy difícil. Fue una batalla muy difícil tomar una decisión y fue una batalla muy difícil no resistirse a querer hacer lo que Dios te estaba mandando a hacer. Y con eso en mente quisiera que tuvieran una pregunta. ¿Qué puede Dios estar llamándote a hacer a ti hoy? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Y además, ¿cuál es tu actitud o cuál debe ser tu actitud respecto a lo que Dios te está mandando a hacer? ¿Qué te corresponde hacer cuando Dios te manda a hacer algo específicamente? Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Le voy a pedir a mi hermano Abel que lo lea. Vamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Jehová llama a Samuel. Ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo te oye. Amén. Amado Padre, ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor, te ruego que te glorifiques, Señor, y que seas magnificado a través de mi debilidad. Dispón nuestros corazones, Padre. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha podido conocer de la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, utiliza este mensaje. Levanta al que está caído, Señor, al que está afligido. Levanta también al que está tibio, Señor, sentado en su banco. Y despierta a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame ubicarle en el contexto de lo que estaba pasando. Se estaba terminando más o menos el tiempo de los jueces. Dios había estado levantando cada cierto periodo de tiempo jueces para guiar al pueblo de Israel. Israel caía en una debacle espiritual. Venían los filisteos u otros, los dominaban. Dios levantaba un juez, salvaba a la gente. Demoraban unos 7 años, otros 40 años y así. Decía que en aquellos tiempos todo el mundo hacía lo que le daba la gana. No había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Y al final del tiempo de los jueces, Dios iba a levantar un hombre. Había una madre que era estéril, que no había podido tener hijos y por tanto era desechada por su comunidad. Había una madre que estaba casada con un hombre que además tenía una esposa que la maltrataba porque ella no tenía hijos. Y eso, no tener hijos en esa época era algo denigrante, era como una maldición de Dios. Y esa mujer se dedicó a orar y oró tan fervientemente que Dios la escuchó y Dios la bendijo. Hablo de Ana. Dios bendijo a Ana con un hijo, pero Ana había prometido entregarle ese hijo al Señor. No se sabe exactamente el tiempo en que Ana decidió llevar a Samuel cuando nace no era el templo, era el tabernáculo, al área donde estaba el sacerdote en ese tiempo, pero debió haber sido después de los 5 años, que era cuando se destetaban los niños en esa época, no como ahora que
Muchos ni siquiera toman pecho, ¿no? Pero bueno, más o menos cerca de los 5 años incluso se hacía una fiesta y el niño era destetado. Ella decide entregar al niño a Elí, que era el sacerdote en esa época, para que el niño sirviera al Señor desde pequeño, desde chiquito. Y ahí empieza la historia y la vida del famoso profeta Samuel, que todos conocemos cómo nació, cómo fue producto de un milagro que Dios hizo en la vida de Ana y en la vida de Elcana, que era el padre, cómo llegó a vivir con Elí. Y yo calculo, aunque es impreciso, que estos eventos que vamos a hablar hoy hayan ocurrido entre la edad de los 5 y 12 años, más cerca de los 12 años, un poco más adelante. Hoy en día con 12 años los muchachos se creen que siguen siendo muchachitos, niñitos, y realmente eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, la mayoría de los niños en 12 años en el Israel de aquel tiempo ya hacían todas las labores de un adulto y apoyaban generalmente en todas las labores de un adulto. Y dice que Samuel, el capítulo 2, iba creciendo, iba sirviendo. Dice el versículo 18, y Samuel, siendo niño, ministraba, servía delante del Señor, usando una ropa específica que la madre le hacía. Y el versículo 21 dice, y el niño crecía delante del Señor. Fíjense la repetición. Y el versículo 26 concluye diciendo lo mismo que dice Lucas de Jesús. Hablando más adelante dice algo muy parecido, muy similar. Dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. La madre tomó una decisión importante, lo entregó al Señor, pero el niño fue creciendo en estatura, tamaño y también en sabiduría. Pero fíjense algo importante, no solo crecía en estatura y sabiduría delante del Señor, sino también crecía en estatura y sabiduría delante de los hombres. Hoy en día nosotros a veces nos decimos, no, a mí lo que me importa solamente es la opinión del Señor. No es lo único que nos interesa. Nosotros tenemos que crecer en sabiduría delante de los hombres también. Dar un testimonio adecuado, de lo cual mencionaré más adelante. Pero había una intención en estos padres y también en el sacerdote Elí, de que ese niño fuera creciendo espiritualmente, de que ese niño fuera entrenado espiritualmente, aunque sabemos, y los que conocemos la historia, que Elí no fue el mejor de su época. De hecho, ya veremos lo que le pasó, lo que le va a pasar a Elí, pero había una intención de los adultos que rodeaban a este niño para que lo guiaran en el camino del Señor. Y eso es una pregunta importante que le hago yo a los padres, a los abuelos y a los tíos y a todos los que estamos aquí. ¿Cuál es tu intención con tus hijos? ¿Qué pasa con nuestros hijos el día de hoy? ¿Estamos realmente entrenando nosotros a nuestros hijos para guiarlos por el camino del Señor? Y en el momento que les toque hacer lo que les va a tocar a Samuel aquí, que es escuchar la voz de Dios, sepan qué hacer. ¿Estamos nosotros instruyendo a nuestros hijos en ese deber esencial? Yo he escuchado a padres decir, no sé qué pasa, mi hijo tiene 18 años, nació en una iglesia, ha vivido en una iglesia y aún no acaba de seguir a Jesucristo. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos criado y a veces te queda la duda? ¿Por qué el niño no arranca, no se impulsa, no ves que no toma una decisión? Bueno, primero, muchas veces la decisión no es del niño, ¿ok? Dios tiene que jugar su papel, pero tú tienes que ser el que guía a ese muchacho al camino correcto, educar a los caminos, al niño desde pequeño en los caminos, y aun cuando sea grande no se apartará. Cuando tú educas a tu hijo en el camino del Señor, tú le estás dando las herramientas necesarias para que él o ella sepan escuchar cuando Dios le está llamando. No solo cuando Dios le está llamando a la conversión, que es lo más importante que tiene que ocurrir, sino cuando Dios le está llamando a hacer algo en el sitio donde Dios lo pone, a cambiar su generación. Recuerden que Dios nos llamó a nosotros a cambiar, a influenciar a nuestra generación, la que Dios nos ubicó. Pero lastimosamente, nosotros queremos hoy que nuestros hijos sean médicos, que sean buenos profesionales, abogados, que sean buenos economistas, que tengan buenos negocios, que provean para su familia, pero no nos preocupamos por saber lo que Dios quiere de ellos. No nos preocupamos porque busquen la voluntad de Dios en su vida. No nos preocupamos porque, al igual que Samuel, duerman ahí cerca del arca, cerca del Señor. No nos preocupamos porque oren. No nos preocupamos porque lean su palabra.
No nos preocupamos porque se comuniquen con el Señor. Pero a veces no es que no nos preocupamos, a veces que ni siquiera modelamos eso delante de nuestros hijos. Recuerden, los que tenemos hijos y los que no tienen, que un día van a tener, que los muchachos aprenden, ¿por qué? Por imitación. Si yo veo a mi padre orando todas las mañanas, cuando pasa un tiempo, él va a decir, eso es lo que yo debo hacer. Pero si yo no lo veo, ¿qué voy a aprender? Hay que educar a nuestros hijos desde pequeños a servir al Señor. Y quieren que sepan algo, no es una función de la iglesia eso. No. La iglesia es el medio de gracia que Dios destinó para guiarte, o el instrumento que Dios destinó para guiarte. Es función de los padres y los adultos en la casa de guiar a los niños en el camino del Señor. Yo lo he dicho muchas veces, el ministerio más importante de una iglesia es el ministerio infantil. Aurora, que está aquí, nos puede dar una conferencia de eso allá en la iglesia con la escuela. Para mí es el más importante. Cuando esos niños están todavía tiernitos, que necesitan ser, voy a usar la palabra que a muchos no les gusta, necesitan ser adoctrinados en los caminos del Señor. Porque si tú no adoctrinas a tus hijos en los caminos del Señor, el sistema te lo va a adoctrinar. Ellos pasan 8 o 10 horas en la escuela y en tu casa están mucho menos tiempo. Y tú te pasas el tiempo que estás con ellos trabajando. Por tanto, tienes que hacer tu máximo esfuerzo por adoctrinar a tus hijos en los caminos del Señor. Solo quiero que se lleven esta pregunta en esta sesión. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestras casas tiempos devocionales con nuestros hijos? ¿Cultos en casa? ¿Tiempos de lectura de la Biblia? ¿Cuántos lo tienen de corazón? No tienen que responderme. Pero les invito a que analicen la pregunta y lo hagan. Vamos a regresar al pasaje. En el pasaje tenemos que Samuel fue llamado por Dios 3 veces, ¿verdad? Al principio, Samuel se levanta, va a Elí y dice, vete a acostar, muchacho, que yo no te he levantado. Segunda vez, Samuel se levanta, va a Elí, vete a buscar. A la tercera vez, la persona que se suponía que debía ser la persona más espiritual de ese momento, el sacerdote que vivía ahí cerca del Señor, fue a la tercera vez que se dio cuenta, hoy Dios está llamando a este muchacho. Y le dijo, Samuel, cuando el Señor te hable, dile, he aquí, Señor. Respóndele que estás ahí, que estás a su disposición. Escuchar la voz de Dios no es fácil. Y Samuel, es lógico que en ese tiempo, siendo un joven, y la Biblia dice que Dios no le había hablado todavía, Dios no se había comunicado directamente con él todavía. Y si a esto le suma que la Biblia dice que en esos tiempos la palabra del Señor escaseaba, Dios estaba tan molesto con Israel que no se comunicaba directamente con Israel. Entonces Samuel era lógico que no tuviera entendimiento de lo que estaba pasando. Y lastimosamente hoy en día pasa lo mismo. En nuestro pueblo pasa lo mismo. Muchos pastores se dedican a predicar cualquier cosa menos la palabra de Dios. Por eso el pueblo nunca sabe identificar la palabra de Dios. Están destinados a hacer historias, a contar cuentos, como dice la Biblia, menos a profetizar o a predicar lo que Dios ha mandado que se haga, su palabra. Pero no solo eso, también en nuestras casas. No estamos diseñados para hacer otra cosa que predicar lo que Dios manda que se haga. Pero nosotros, a diferencia de Samuel en ese tiempo, que no sabía escuchar porque no había todavía tenido una revelación directa del Señor, nosotros tenemos ventaja. Alguien diría, pero es que a mí Dios no me habla audiblemente. Ese no ha sido el mecanismo que Dios ha utilizado en los últimos 2000 años. El hablar audiblemente a los oídos de las personas. Yo no dudo que no lo pueda hacer. Pero realmente la historia ha demostrado que no ha sido el mecanismo de Dios. ¿Qué dejó Dios? Su revelación escrita, su palabra. Entonces, cuando tú escuchas eso y dices, pero a mí el Señor no me habla directamente. A ti no te hace falta que Dios te hable directamente. Usted tiene su palabra. Usted la tiene todos los días. A diferencia de Samuel, nosotros cuando tenemos duda podemos ¿qué? Regresar a la palabra de Dios. ¿Usted tiene duda de qué trabajo va a escoger? Vea lo que Dios dice, cómo se puede escoger un trabajo. ¿Usted tiene duda de qué pareja va a escoger? Vea lo que dice Dios del matrimonio. ¿Usted tiene duda de cómo tratar a su esposo o su esposa? Vea cuáles son las funciones de cada miembro del matrimonio. ¿Usted tiene duda de cómo respetar a sus padres? Vea lo que dice la Biblia. No espere que Dios le hable. Vaya y busque para que Dios le hable a través de su palabra escrita. La revelación que Dios dejó ¿de qué? De Génesis a Apocalipsis. Ahí está el canon sellado. A pesar de las discusiones que puedan haber con respecto al canon, incluso hasta el día de hoy, ahí está todo sellado.
Lastimosamente, como les dije al principio, le pasaba a Samuel que tenía un guía espiritual que dice la palabra, si usted lee el pasaje de nuevo, dice que estaba ¿qué? Oscureciendo su vista. Elías estaba ciego espiritualmente, Elí estaba ciego espiritualmente, y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando fue que Samuel entendió. Y dice el versículo 10, cuando Dios llama a Samuel, Samuel dice, y respondió Samuel y dijo, habla que tu siervo Shema, habla que tu siervo escucha. Muchos de ustedes conocen la Shema. En Deuteronomio 6 aparece, escucha, oh Israel, Señor tu Dios, un solo Dios es, y continúa. La palabra Shema, que es la misma que utiliza aquí Samuel al escribir el libro, no es solamente oír, porque nosotros aquí estamos escuchando todos los ruidos que están haciendo, pero si los corazones no están dispuestos o prestos a escuchar con atención, no hacemos nada. La palabra Shema quiere decir escuchar con atención, escuchar inteligentemente o escuchar para obedecer. Y esa es la función que tenemos cada uno de nosotros ante el llamado de Dios. ¿Cuál es tu función ante el llamado de Dios? Escuchar para obedecer, estar presto a obedecer. Yo tengo que confesar que cuando Dios me llamó a mí al ministerio, yo me resistí. No creo que eso le ha pasado a todo el mundo, eso. Uno se resiste. Yo me resistí primero por miedo. Yo recuerdo que el pastor Víctor me dijo a mí, te toca predicar. 4 meses tomé yo en preparar mi primera prédica. 4 meses. Por miedo. Por miedo. Cuando me reuní con Oli y le dije, esto es lo que estamos pasando, esto es lo que está. Lo primero que vino a nuestra mente es, si Dios te manda a hacer algo, usted por amor a lo que ya Dios hizo por ti, tiene la función y tienes el compromiso de cumplir. Se lo voy a repetir. Cada uno de nosotros, por amor a lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, tenemos el compromiso de responder a ese amor porque Él nos amó primero. Y nosotros ahora, por amor, vamos a hacer lo que nos manda. Pero lo otro es que la soberanía de Dios siempre se va a cumplir, hermanos míos. Alguien me ha dicho, no, Dios no obliga a nadie. Y yo siempre le digo, ok, pregúntale a Jonás. Ok, pregúntale a Pablo. Y ve preguntándole a todos los que Dios llamó, a Ezequiel, a Abacú. Cada uno hizo lo que Dios le dijo que hiciera y muchos de ellos no querían hacerlo, pero lo hicieron. Y yo recuerdo que Oli me decía, bueno, si no haces esto, además de que hay que hacerlo por amor, igual el pescado te va a vomitar en Nínive. Tú eres el que tiene que escoger como quieres. Tú eres el que tiene que escoger como quieres. Si tú no quieres hacer el arroz con leche, igual lo vas a hacer, ¿verdad? Igual lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a escoger? Es lo que te corresponde a ti. Y eso fue una de las cosas que me dijo, no, yo no quiero que el pescado me vomite. De hecho, no quiero estar 3 días en el vientre de un pez. No quiero estar 3 días en el vientre de un pez. Dios va a cumplir su propósito en ti, aunque tú no quieras. El camino puede ser más largo o más corto. Depende de cuál es tu forma de responder a ese llamado. ¿Cómo tú como cristiano respondes a lo que Dios te está llamando hoy? ¿A qué te está llamando Dios hoy? No sé. Eso lo sabes tú. Pero ¿cómo tú respondes? Y déjame decirte algo más. Con la salvación pasa igual. De los que están aquí que han escuchado el mensaje del Evangelio 500 veces, pero todavía no cogen el camino. Que han escuchado que Dios dice, arrepiéntete o perecerás. Que han escuchado a Cristo decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que han escuchado lo que leyó Cristo al principio, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces tú has escuchado eso y todavía tú no entiendes que Dios te está llamando a la salvación? ¿Cuántas veces tú has escuchado que el que no se arrepiente va a perecer en el infierno eterno y tú todavía no estás en el camino y no sabes que cada minuto se mueren 100 personas en el mundo y que cualquiera de esas personas puede ser tú? Y no sabes a dónde vas si te toca morir hoy. Hermano, la palabra nos enseña en hebreo, si hoy tú escuchas su voz,
no endurezcas tu corazón como en los tiempos de la provocación. El autor de Hebreos lo repite en el capítulo 3, al principio del 4, 3 veces la misma frase, tomando como referencia a lo que había pasado en Israel, cuando Israel se puso a pelear con Moisés y se rebelaron contra Dios. Y él le decía, no se vuelvan locos. Si tú escuchas hoy la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón como aquellos tiempos que a Israel le costó 40 años en el desierto por rebelarse contra Dios y por provocar a ira al Señor. Si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y ahora me vas a decir, bueno, pero es que yo no tengo habilidades, yo no tengo nada que hacer, yo no soy ducho para hablar, yo no soy ducho para hacer arroz con leche, yo no soy ducho para cocinar, yo no soy ducho para enseñar, yo no soy ducho para pararme y cuidar la puerta, yo no soy ducho para ayudar a la gente a sentarse en los asientos o para hacer cualquier cosa de las cosas que yo veo que son normales, que Dios manda o que la gente hace normalmente en la iglesia. Bueno, si tú no eres ducho, no eres hábil, yo te voy a dar algunos elementos para que entiendas que estas personas tampoco eran hábiles. Abraham, antes de Dios, un pagano, adorando otros dioses que no era el único Dios vivo. Un mentiroso, que casi le cuesta la vida a él, a su mujer. Jacob, engañador, engañó a su hermano, a su papá, a todo el mundo, a su suegro, a todo el mundo engañó a Jacob. Moisés, y ahí me habló de él, asesino, y supuestamente tímido o tartamudo. No sabíamos una de las dos. O puede que sea las dos, porque si yo fuera tartamudo, además fuera tímido. Eso no es muy difícil que ocurra. Pedro, un pescador iracundo, rebelde, que negó al Señor 3 veces. Juan, un pescador sin conocimientos. Uno más del montón. Pero además de eso, impetuoso. Juan entró con Jesús y su hermano. Iban a entrar a Samaria y no lo recibieron. ¿Qué hizo Juan? Señor, vamos a hacer que caiga fuego y se queme toda esta gente aquí. Imagínate tú. Y fue. Eso le valió el título de los hijos del trueno. Imagínate, así fueron bautizados. Pablo, perseguidor de la iglesia, recibió en sus pies la ropa de Esteban cuando lo apedrearon. Pablo estaba ahí, permitiendo que apedrearan a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Todos ellos eran tan incapaces, sin habilidades, sin nada que ofrecer al Señor. Después de Dios, Abraham, padre de la fe. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que cuando Dios le cambió el nombre. Moisés, para mí, como habíamos escuchado el otro día, creo, el líder más importante del Antiguo Testamento. Eso es personal. Pedro, el gran apóstol y fundador de la iglesia, al que el Señor le dio la llave para llevar el evangelio ¿a dónde? A los judíos, a los gentiles también al principio y alrededor de su ciudad. Juan, el discípulo amado, iracundo, hijo del trueno, posiblemente sea el que más habló del amor en todas sus cartas. Fue el que más habló del amor. Pablo, para mí, el predicador más grande que ha existido después de Jesucristo. Por lo menos para mí. Entonces, si tú te crees que eres incapaz, mírate en el espejo de esta gente. Mírate en el espejo de esta gente. Tu función, hermano, hermana mía, es escuchar y estar dispuesto ¿a qué? A obedecer. Pero tienes que escuchar. No depende de tu preparación, no depende de tus circunstancias, no depende de qué tú tienes o de qué tú careces. Depende de Dios. No es con tu fuerza, no es con tus armas, no es con tu ejército. Es con el poder ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Es con ese poder, no es con el tuyo. Recuerden, miren lo que dice Juan 15:16. Tú no me elegiste a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Dios quien te llama, es Dios quien te está diciendo, esto es lo que te toca hacer. Y como Él te escogió a ti, Él te va a preparar para que tú hagas lo que tienes que hacer. Después de la conversión de Pablo, Dios envió a alguien
a visitar a Pablo, que llevaba ya 3 días en un sitio, en el libro de los Hechos capítulo 9, y este alguien, Ananías, Dios le dice, mira, capítulo 9 de Hechos, versículo 15, pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque él, hablando de Pablo, me es instrumento que escogido. Yo lo escogí, no eres tú, es Dios quien te está escogiendo a hacer lo que te corresponde hacer. Seas adulto o seas niño, seas joven, lo que sea, Dios te está mandando a hacer algo. Desde que tú has escuchado tantas veces la palabra de Dios, Dios te está mandando a hacer algo. Es más, si tú te sientes de nuevo tonto, incapaz, bruto, todos los descalificativos que tú mismo te puedas poner, te voy a leer lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. La voy a leer en la palabra de Dios para todo, porque cuando estudié todas las versiones, esta me pareció más clara. Dice aquí, ahora, fíjense, hermanos míos, a ti que te sientes tonto, bruto, incapaz. Según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias ni que pertenezcan a familias importantes. Eso Pablo escribiéndolo en una iglesia. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. Y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Te crees tonto? ¿Te crees fatuo o estúpido, que es una traducción? ¿Te crees incapaz? Dios prefirió usar a los tontos de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Quizás ese eres tú. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. ¿Ese eres tú? Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de él. Por eso es que Jesús nació en Belén, una ciudad que no tenía nada, una ciudad que no era ni contada en los censos. Y era tan pequeña que dice que si tú te fumabas, los que fumaban un cigarrillo entrando a la ciudad, cuando salía el cigarrillo todavía no se había agotado, no se había gastado, para que nadie se gloríe. O sea, Dios va a hacer cosas a través de ti que te crees tonto, que te crees incapaz, que te crees que no tienes habilidades, como lo está haciendo con todos los que estamos aquí. Todos los que se han parado aquí somos inútiles delante de Dios. Somos siervos inútiles utilizados por Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que Dios se glorifique a través de nosotros. Y eso va a pasar también contigo. Solo usted tiene que escuchar y usted tiene que obedecer. Ahora, implica esto. Ya sé que Dios me está llamando. Ya sé que Dios me está mandando a hacer algo. Me voy a sentar aquí de pies, aquí con los pies cruzados, under construction, como le dije una vez. Aquí, esperar que Dios haga todo. Eso no implica que Dios tiene que hacer todo. Usted tiene que hacer. El ministerio es difícil, el trabajo que Dios ha dado es difícil. El ministerio implica salir de tu zona de confort. Dejar lo que estás haciendo. ¿Qué hizo Abraham? Tuvo que irse. A una edad avanzada, ya con su tierra. No tenían hijos, es cierto, pero ambos eran viejos cuando se fueron. Cuando Dios lo llamó, le dijo, vete, deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mandar. Abraham no sabía ni para dónde iba. No sabía ni lo que iba a hacer, pero dejó sus comodidades. Moisés, como decía Jimmy, tuvo que vencer sus temores. Porque tenía miedo que lo mataran. Porque era perseguido de la justicia. Tuvo que salir de su confort. Ya estaba tranquilo. Llevaba 40 años en el desierto tranquilamente, porque uno se adapta a todo, ¿verdad? Usted se adapta a lo malo, se adapta a lo bueno. Eso, cuando pasa el tiempo, usted se va acostumbrando. Y él estaba tranquilo. Indudablemente Moisés estaba tranquilo en el desierto, cuidando ovejas ahí. Tranquilito ahí. Pedro tuvo que dejar las redes. Los personajes que les he estado mencionando, dejar las redes. Suelta eso y vámonos. Dejar todo. De eso dependía la economía de su familia. De eso dependía pagar los impuestos al César. Había que hacerlo. Y tuvo que dejarlo. Pablo dejó de perseguir a la iglesia. Pero Pablo dejó todo lo que él era. Todo. Dice Pablo que todo lo que era, ¿qué? Basura. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día. Eso era, en ese tiempo eso era el top. Había estudiado en la escuela de Gamaliel, que eso era
La FIU, no sé, dime una mejor que la FIU, Isa, ¿cuál te gusta más? Harvard. Había estudiado en Harvard. Y él dijo, miren, todo eso para mí es basura. ¿Ustedes quieren que le diga qué palabra es la que se usa ahí? Es estiércol. Tradúzcanlo en su mente en cubano. Dice Pablo, nada sirve porque Dios me ha llamado. Dios me ha llamado a hacer algo. Y salieron de su zona de confort. Samuel tuvo que salir de su zona de confort. Dejar la tranquilidad, supongo, que tenía allí donde estaba con Elí e irse a predicar. Y tuvo que buscarse problemas y tuvo que buscarse enemistades. Dice que Samuel todos los años hacía un recorrido por todo Jerusalén. Y no era en un camión, ni era en un Mercedes. Tenía que salir de su zona de confort. Pero nosotros queremos llevar el ministerio. ¿Cómo lo queremos llevar? Desde la comodidad de nuestra casa, con nuestros pies cruzados, sin mover un dedo, que todo nos caiga de la nada y además con un salario enorme. Hoy en día los ministros ni siquiera quieren trabajar nada más por amor al Señor. No quiere decir que el ministro que trabaja para el Señor no cobre, para nada, porque el obrero es digno de su salario. Pero a veces toca sacrificar. Pero cada vez que yo veo esos ministros que quieren ir a Australia, el año antepasado escuché de un ministro que cobró como 5 millones para ir a una conferencia a Australia. 5 millones de dólares. ¿Qué clase de sacrificio hizo ese hombre? Además de hotel, carro y todas las cosas. Salió de su zona de confort. Nadie quiere ir a predicar al desierto con pieles de camello y comiendo, ¿cómo se llama? La Biblia dice que comía que era grillo. Sí, pero yo voy a decir grillo porque la gente entiende que langosta es un plato un costoso. Comía grillo con miel. Al estilo de los esenios. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Pero entonces no queremos salir de nuestra zona de confort. ¿Dónde está la palabra sacrificio, hermano mío? ¿Quieres hacer algo para Dios? Claro, lleva sacrificio. Lleva sacrificio. El llamamiento implica, cumplir con tu llamado implica estar a la altura de lo que Dios te dio. Lleva entrega, lleva sacrificio. No es esperar a que Dios haga todo. Lleva horas de oración, lleva horas de lectura de la palabra. Hermano, miren lo que estoy diciéndote. Lleva estar a la altura de Dios. ¿Dónde está Dios? Vamos a ponerlo temporalmente aquí. ¿Y dónde estás tú? Aquí. Dios no va a venir. Dios quiere que tú llegues a su altura, a la altura de la misión que dio. Hermano, Cristo murió en una cruz por nosotros. Y nosotros no queremos menguar. Cristo murió en una cruz. Dios envió a su Hijo para que muera por ti. Y nosotros no queremos ceder. Nosotros no queremos matar las obras de la carne. No queremos vivir y andar en el Espíritu. No queremos. Hay que subir. Hay que subir. No seas conformista. Hoy en día es como la universidad. No, ya yo con pasar me conformo. Con 70 me conformo. Eso no es lo que Dios espera. Dios espera que tú estés a la altura del llamado que Él te dio. ¿Qué te llamó? ¿A liderar en el grupo de alabanza? Eso es lo que Dios te llamó en este momento. Está a la altura de lo que Dios espera. ¿Qué te llamó? ¿A liderar el grupo de oración? Eso. ¿Qué te llamó? A servir, a visitar a los enfermos, a cocinar, a lo que sea. Eso es lo que Dios espera, pero a su altura. Él no va a bajar. Él espera que tú estés y llegues ahí. Hace un tiempo Jimmy me regaló o me recomendó un libro que es de Volar a la altura de las águilas de Charles Swindoll. Cómo vivir por encima del nivel de la mediocridad. Hermano, no te conformes con lo poco. Ya soy salvo. ¿Ustedes no han visto a esa gente? No, ya yo soy salvo. Ya soy salvo. Ya no voy a hacer más nada. Ya yo tengo garantizado un boleto. Cuando te pasen esas cosas, pregúntate, como mismo Jimmy decía aquello que le pasaba cuando no tenía paz, pregúntate, ¿seré yo salvo? Porque el cristiano no puede ser conformista, no puede ser mediocre. Y eso es lo que pasa hoy en la sociedad. ¿Para qué voy a ser médico si siendo youtuber voy a ser millonario? La gente se conforma con la mediocridad y a pesar de lo que escogen hacer, lo hacen mal. Lo que Dios te da, hágalo bien, como para el Señor. Como para el Señor, todo. Como para
el Señor. Samuel lo demostró. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 12, hablándole Samuel a Israel. Le dijo, Samuel, ya Samuel era viejo, ya no era el niño que estamos hablando. Dice, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros, antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. O sea, mi función es hacer lo que el Señor me dijo. Y yo no voy a pecar quedándome por debajo de lo que el Señor me dijo. Yo voy a estar a la altura del llamamiento. Él me llamó una vez cuando yo era un niño y ahora que soy viejo, yo sigo haciendo lo que el Señor me dijo a la altura de lo que Dios me pidió. ¿Cuál es tu don? ¿Qué Dios te pidió? A la altura de lo que Dios te pidió. Ahora, eso también implica fidelidad, otro fruto del Espíritu. Ser fiel a Dios, pero ser fiel a Dios porque Dios fue fiel contigo. Dios ha sido fiel contigo. Hoy estás enfermo, hoy estás enfrentando una situación económica, hoy tu familia se está desmoronando, whatever, pero Dios sigue siendo fiel. Cuando tú miras para atrás y tú salgas de ese bache y tú digas así, vas a poder comprobar que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta en todo ese tiempo que tú pasaste. Porque Dios no falla. Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel. Y eso te dice a ti que tú también tienes que ser fiel. La fidelidad se mide por hacer lo que Dios te mandó a hacer de la forma que Él te mandó a hacerlo. Lo voy a repetir y lo voy a leer. La fidelidad se mide por hacer lo que Dios te mandó a hacer de la forma en que Él te mandó a hacerlo. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Ustedes se imaginan si Samuel no hubiera cumplido con lo que Dios le dijo cuando lo llamó. Samuel lo llamó, Dios lo llamó y le dijo, aquí estoy para servirte. Y el mensaje que... Ustedes saben lo que Dios le dijo a Samuel que dijera. Ahora imagínense que usted le tenga que dar este mensaje que Samuel recibió al presidente de tu país. Tienes que decirle lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Y el Señor le dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que lo oiga. Ese día cumpliré contra Elí. Ese es el presidente de tu país. Piensa que tú eres el que tienes que ir allá a decirle esto. Contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Algo que él le había dicho en el capítulo anterior a través de otro profeta. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar a su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Dios no lo iba a perdonar. Conocemos a un Dios perdonador. Mira lo que está pasando aquí. A veces llega un momento en que Dios te dice, ya, no más. Cuando Dios te está llamando a arrepentimiento, a salvación o a cambiar el rumbo de tu vida, Dios te está dando mensajes, te está hablando, pero va a llegar un momento en que Dios te dice, mira, dile a Elí, ya, no más. Todos sabemos lo que pasó. Los dos hijos de Elí murieron en combate y el mismo día Elí, cuando recibió la noticia, como era gordísimo, estaba en la silla, se cayó para atrás y se ennucó. Todo el mundo murió el mismo día. Además de que perdieron el arca en esa batalla. Y esto tenía que Samuel decírselo a Elí. Vaya a decírselo a Tron, o al presidente de donde esté. O al líder tuyo. Samuel se acostó, versículo 15, hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel tenía miedo. Es normal tener miedo. Contar la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me ocultes, así te haga Dios. Y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Eso lleva el ministerio, ser fiel a lo que Dios te dijo, usted tiene que decirlo. A lo que Dios te mandó a hacer, usted tiene que hacerlo. Y esto le valió a Samuel lo siguiente. Y Samuel creció y el Señor estaba con él. Y no dejó sin cumplimiento. La frase que dice otra versión de la Biblia es, y no dejaba caer al piso, al suelo. Dice, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Samuel fue aprobado por Dios. Primero porque Dios lo escogió.
sea, si Dios te está llamando a ti, tú vas a ser aprobado por Dios. Segundo, porque Samuel era fiel. Dice que el Señor no dejaba que las palabras de Samuel se las llevara el viento. Pero no era porque eran las palabras de Samuel, era porque eran las palabras que Dios le había dado a Samuel. No iban a caer al piso. Se iba a cumplir todo lo que Samuel había hecho. De hecho, fíjense que Samuel fue contado a la altura de Moisés y Aarón. Cuando tú lees el Salmo 99, versículo 6, dice: Moisés y Aarón estaban entre los sacerdotes de Dios, entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Y ellos clamaron al Señor y el Señor les respondió. Cuando él se puso a la altura, Samuel fue contado a la altura de los grandes en la historia de la Biblia. Un niño, alguien que empezó como un niño, que entendió su llamado desde niño. Ustedes niños que están aquí, Dios también los está llamando desde pequeños a hacer lo que Dios quiere que hagan. En su momento Él va a ir dándole las tareas, pero no pueden tener miedo. Lastimosamente hoy escasea la fidelidad en las amistades, en las relaciones de pareja, en las iglesias. La gente diluye los mensajes para entretener a sus feligreses y que todo el mundo esté contento. Pero eso no es lo que Dios nos manda. Voy a leer una frase que leí de Martin Lloyd Jones. Dice lo siguiente: Jesús nunca cambió el evangelio para adaptarlo a las personas. Él cambió a las personas para que obedezcan el evangelio. Esa es nuestra función. No cambiar lo que Dios nos dio desde el púlpito o desde tu casa o en tu trabajo cuando le predicas a alguien. No cambies lo que Dios te dio. Dios sabe qué hacer con su palabra, aunque a los demás le duela. Yo conversaba con una amiga mía y le decía: recuerda que no te voy a decir lo que tú quieres oír. Recuerda que te voy a decir lo que yo creo que es mejor para ti. Porque lo que yo creo que es mejor para ti quizás te va a doler. Y eso pasa hoy en día. Le decimos a la gente lo que quieren oír para que se sientan bien y terminamos enviándolo en el peor camino. Sea cual sea tu llamado, hermano mío, hermana mía, Dios pretende que hagas lo que Él te ordena y que digas lo que Él te dice, aunque no te guste, aunque no te guste. Por último, el llamado implica tener un testimonio acorde a lo que Dios espera de ti. Fui llamado a ser pastor. Demuéstralo con tu vida. Vive el fruto del Espíritu. El viernes en la casa hablábamos: no te dediques a buscar dones. Dedícate a vivir el Espíritu. Cuando tú vivas el Espíritu, cuando tú vivas el fruto del Espíritu en tu vida, Dios te va a decir qué tienes que hacer. ¿Tú tienes duda en qué tú tienes que hacer? Ama, ten paz, paciencia, demuestra bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Cuando tú hagas esas cosas, Dios te va a decir: usted es bueno en esto. Porque el Espíritu te va a guiar. El Espíritu es quien te va a llevar. Como decía Jimmy, eso no es tuyo, eso tú no te lo ganaste. Ni siquiera te lo ganaste, tú no eres tan bueno como para que te lo ganes. Todos han pecado. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero Dios te lo dio. Por su misericordia te lo dio, pues ponlo en práctica. Los que han ido a mi casa, no por vanagloriarme, pero los que han ido a mi clase, yo tengo problema con eso. No lo hago porque yo sea bueno, sino porque tengo problema con eso. Los que han entrado a mi oficina ven que tengo una hoja toda garabateada ahí con los frutos del Espíritu, en 4 versiones de la Biblia diferentes. Para cuando esté bien obstinado con mis pacientes a las 6 de la tarde, cuando estoy reventado, mirar para arriba. Porque me sacan de quicio, ¿verdad? Y tengo que mirarlo. Bueno, vive el fruto del Espíritu. Vive el fruto. Y Samuel fue de buen testimonio. Es cierto que él con sus hijos quizás no lo hizo bien, pero Samuel fue de buen testimonio. Miren lo que dice el capítulo 12 del primer libro de Samuel. Y he aquí ahora el rey va delante de vosotros, después de haber seleccionado un rey que ellos pidieron. Ya yo soy viejo y lleno en canas, y he aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy delante de ellos, ¿no? Testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, hablando del rey Saúl que había sido elegido. ¿A quién he quitado buey? ¿O a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? Es como decir, ¿quién de ustedes puede decir que yo les he robado algo? ¿Quién de ustedes puede decir que yo he sido mal testimonio para esta iglesia? ¿A quién he oprimido o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y se los devolveré. Si tú me puedes probar a mí, ¿cómo fue que le dijo Jesús al pueblo? ¿Quién de ustedes puede probarme que yo he pecado? Quizás yo no le pueda probar a ninguno de ustedes que ha pecado, porque eso solamente lo saben ustedes. Pero lo que ven las personas es importante. Tú tienes que crecer en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Que ellos vean que tú eres un buen testimonio, porque si no, de nada te sirve lo que Dios te mandó a hacer. Y ellos lo confirmaron.
Ellos le dicen, y ellos dijeron, tú no nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y él les respondió, el Señor es testigo contra vosotros y su ungido es testigo en este día de que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron, Él es testigo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que las personas que los ven dicen que ustedes son un buen testimonio? ¿O cuántos de nosotros? A veces hablo en segunda persona del singular, pero es para mí también. No piensen que estoy disparando de aquí para allá. ¿Cuánto podemos decir que las personas que nos rodean dicen, él no es perfecto, pero él es un buen testimonio de lo que él predica? Es que eso es importante porque así las personas que te ven dicen, yo no sé qué es lo que tiene, pero yo lo quiero. Y así actúa Dios de maneras impensables, nada más a través de tu actuar. De hecho, cuando Samuel murió en el capítulo 25, dice que todo Israel se congregó y todo el mundo lo lloró. ¿Ustedes han visto algún entierro donde haya mucha persona que la persona no haya sido una persona adecuada? A no ser que el pueblo vaya obligado. O sea, la magnitud del sepelio siempre habla de la persona. Siempre habla de la persona. Y dice que el pueblo lo lloró. Dice, se juntó todo Israel y lo lloraron. Todo Israel. Todo Israel. Desde Dan hasta Berseba. Todo Israel se juntó. ¿Qué te mandó a hacer Dios? ¿Qué te ha mandado a hacer Dios? Efesios 4:1 nos dice, Pablo les escribe a los efesios y le dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Dios te mandó a hacer algo, pero usted tiene que vivirlo dignamente. Aprendí en estos días, la palabra digno quiere decir estar también a la altura, es una balanza. Que lo que te está poniendo Dios por aquí, usted le ponga el mismo peso. Digno de lo que Dios, de la vocación que Dios te entregó. Tiene que vivir lo que tú predicas y dices. Si usted no vive eso, nada. ¿Y qué es lo que dice Pablo más adelante en el versículo 2? Bueno, ¿con qué? Con humildad, con mansedumbre. Fíjense que es lo mismo del fruto del Espíritu. Con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿Usted quiere vivir digno de lo que Dios te mandó? Viva el fruto del Espíritu. Ande de una manera digna delante de Dios, con eso que Él mismo te llamó. No es creerte que eres, como yo digo siempre, la última Coca-Cola del desierto. No. Es entregar lo que Dios te dio, como mismo Dios te lo dio. Si de gracias recibiste, de gracias das. Lastimosamente cogemos este versículo, lo sacamos de contexto y se lo aplicamos a la economía. Hay que dar dinero porque Dios me dio de gracia. No es eso, hermanos míos. Los dones que Dios te dio, tú tienes que dárselo de gratis e incondicionalmente a los demás. Te digo algo, y lo hablamos el viernes en casa. Si tú no haces uso del don que Dios te dio para beneficio de tu iglesia y del pueblo que te rodea, tú le estás robando a Dios. No hablo de dinero, porque después esto sale en las redes y entonces catalogan a uno de próspero, de carismático próspero, de la prosperidad. No. Estoy hablando de los dones. Si Dios te dio la capacidad de orar, ore por su iglesia. Eso es difícil. Si Dios te dio la capacidad de visitar enfermos, visite enfermos. Y dice, más allá, estudiábamos el viernes, dice, más allá de lo que incluso la Biblia te pide. Siempre una milla extra. Siempre una milla más. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios te seleccionó para una misión. Yo no sé cuál es la tuya. Yo sé cuál es la mía. Y yo sé que es difícil tomar decisiones. Cuando nosotros tuvimos que tomar la decisión de dedicarnos al ministerio como familia, porque no es de uno solo muchas veces, es difícil. Ahora hemos estado tomando decisiones y ha sido difícil tomar decisiones. Pero vive convencido de que el que comenzó la obra, que comenzó contigo el día de la salvación, incluso desde antes, cuando Él te escogió, Él la va a terminar. ¿Qué te ha llamado a hacer Dios? No solo en tu iglesia, lo cual es muy importante. No solo en tu iglesia, en tu casa, con tu mamá y tu papá que no conocen a Cristo, con tus hijos que son inmaduros en la fe, con tu compañero de trabajo. ¿Qué te mandó a hacer? Ya sé lo que Dios me mandó a hacer. Ahora, ¿cuál ha sido tu posición? Heme aquí, Señor. Tu siervo te escucha. Tu siervo, fíjese.
te escucha. Esa tiene que ser nuestra posición. Tu siervo, Shema, te está escuchando para obedecer. Y me gustaría que reflexionara finalmente con esto. ¿Cómo cambiaría tu vida y el mundo alrededor tuyo si tú te dedicas a hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿Cómo cambia tu vida y alrededor tuyo, sea que tengas 11 años o sea que tengas 89 años, 100 años? No importa. ¿Cómo cambia tu vida si tú cambias y te dedicas a hacer lo que Dios te mandó a hacer? Reflexionemos en esto. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Te ruego, Padre, que utilices el mensaje para cada uno de nosotros, Padre. Aplícalo a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a vivir acorde a lo que tú nos has llamado. Bendícenos, Señor, y utilízanos de bendición para los demás. Provéenos, Padre, por favor, todos los recursos necesarios para cumplir con tu propósito en nuestra vida. Que a través de la misión que nos has dado, Señor, nosotros podamos glorificar tu nombre y tu Hijo Jesucristo. Podamos, Señor, edificar la iglesia y podamos, Señor, alcanzar a los perdidos. Bendice tu pueblo aquí presente, Señor. Bendice a los que no pudieron venir hoy. Pon tu mano sobre los enfermos, Padre. Sana a los que están espiritualmente enfermos y levanta a los muertos, Señor. Esos que aún no han abierto los ojos para venir a ti en arrepentimiento y fe. Bendice nuestra nación, Padre. Permite que nuestro gobierno se voltee a ti siempre, Señor, antes de tomar decisiones. Que tú seas el centro, Señor. Que nadie mire la estatua de Nabucodonosor, sino al Dios vivo. Ese Dios vivo, Señor, que levantó a Cristo de los muertos y que lo puso a su diestra a reinar y que intercede por nosotros, Padre. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu iglesia, Señor Jesús, en la respuesta. La iglesia que tú has llamado a tu presencia, Padre. Que esta iglesia, por pequeña que sea, sea un faro, Señor, para guiar a todos esos barcos perdidos a tu Hijo Jesús. Bendice a su liderazgo, Padre. Bendice a su pastor. Bendice, Señor, a sus ministros. Levanta líderes, Señor. Sabemos que la iglesia no es nuestra, Padre. Sabemos que es tuya. Que tú, Cristo, eres la cabeza. Y que todos dependemos de ti. Ayúdanos a actuar como miembros y coyunturas, Padre. Guíanos a un sitio, Señor, a una tierra donde emana la leche y la miel, una tierra de paz, Señor. A un local donde tu palabra sea predicada fiel. Y no nos dejes nunca, Señor, diluir el mensaje. Dale fortaleza a los líderes, padres, y al resto del team. En el nombre de Jesús. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi